Buenas tardes. Reciban un saludo a la distancia. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, Gildardo Reynoso, con matrícula académica 2103-2000. Actualmente estoy cursando el módulo de control de convencionalidad con la asesoría de la maestra Lidia Aurora López Núñez. Por lo que al día de la fecha compartiré por esta vía el reto 4 que lleva por nombre ¿Te atreves a realizar control de convencionalidad? Por lo anterior, las instrucciones del reto enuncian el análisis y la descripción de un tema sobre qué haría si fuera juez de distrito y estuviera conociendo el amparo indirecto de un quejoso. En relación con un caso hipotético, de este modo se debe de considerar alguno de los dos apartados. Apartado A, negaría el amparo confirmando que el trámite debe realizarse por vía judicial. Apartado B, concedería el amparo y con ello ordenando al registro civil dar trámite a la solicitud. De esta manera, y para entrar en contexto, el caso de manera hipotética enuncia que el 10 de junio de 1992 se registró el nacimiento de Rosaura Gómez López, quien hace 6 meses acudió ante el registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento a fin de que ésta fuera acorde a su identidad sexogenérica y se indicara que se trata de un hombre y que su nombre es Nicolás Gómez López. Como la autoridad del registro civil no respondió su petición, Nicolás presentó un amparo indirecto contra la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo, el registro civil rindió su informe y respondió a la solicitud de Nicolás, indicando que, de acuerdo con la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debería ser tramitada ante una autoridad judicial. En efecto, el Código Familiar de la entidad federativa distingue dos tipos de procedimientos para rectificación de actas, los cuales son por procedimiento judicial, que este es precisamente por vía de un juicio especial oral para la adecuación o concordancia sexogenérica en el acta de nacimiento, y dos, y por procedimiento administrativo ante el registro civil para el cambio de apellidos en casos de reconocimiento voluntario de un hijo. De este modo, debemos puntualizar primeramente que México, al adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tuvo que realizar diferentes reformas constitucionales, como la que fue precisamente en el año de 2011, donde dicha reforma dio paso al reconocimiento absoluto de los derechos humanos a través del artículo 1 constitucional. Por lo que a toda luz de esta reforma se puede decir que una de las aristas que subrayo hasta el día de hoy es la de impartición de justicia, siendo que esta fue y debe ser de conformidad a las características y principios que la Declaración Universal emana, siendo que no debemos olvidar que los derechos humanos ya se encuentran reconocidos a nivel constitucional como derechos inherentes para todas las personas, lo cual invoca a toda luz que son sin distinción alguna, lugar de residencia, sexo, origen nacional, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición que subsuma en derechos humanos. De esta manera, todo juez en el ámbito de sus competencias se debe de regir a los principios de buena fe y verdad sabida, con ello ponderando en todo momento lo que mejor favorezca a la persona. Bajo ese contexto, aplicando el principio pro persona en concordancia sujeto al control de convencionalidad, así pues, actuando como juez en relación con el caso hipotético presentado, esta parte estima conceder el amparo y la protección de la justicia de la Unión, consistente en ordenar al registro civil a que dé trámite a lo solicitado por el quejoso, lo que alude al cambio de nombre por la identidad sexogenérica, toda vez que se encuentran inmersos derechos humanos dentro del juicio en el que se actúa. Por lo tanto, en contra de la aludida resolución, el quejoso interpuso recurso de amparo indirecto al estimar que tal determinación vulneraba en su perjuicio el artículo 1 de la Constitución Federal, en virtud de que mediante la aplicación del Código Civil del Estado
de manera heteroaplicativa, le ocasionó un trato desigual y discriminatorio con relación a las demás personas, en el sentido que no pudo disfrutar del derecho elemental de contar con un nombre que produzca certeza sobre su identidad, puesto que su interés público que las personas tengan un nombre que las identifique y distinga del resto de la comunidad. Por lo que es verdad que aunque el derecho al nombre no se encuentra contenido expresamente en la Constitución, lo cierto es que así está previsto en el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bajo esa tesitura se violó en su perjuicio el principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 de la Carta Magna, en virtud que en lugar de limitarse a resolver conforme al Código Civil, debió fundarse en la Convención sobre Derechos Humanos, máxime cuando las disposiciones de esta se encuentran por encima del derecho federal y local. Además, porque en términos del artículo 28 de la mencionada convención, el gobierno nacional debe de tomar las medidas pertinentes para que las autoridades de las entidades federativas adopten las disposiciones del caso para el cumplimiento de la convención. De ahí que el juzgador civil responde en cita debió interpretar el derecho humano cuestionado relativo al nombre, de acuerdo con el instrumento internacional que lo protege. Por ende, este curia puntualiza que el derecho al nombre es de aquellos derechos humanos que no podrán restringirse ni suspenderse ni siquiera en lo que se ha dado de llamar por estados de excepción. Sin embargo, se hizo notar que este cuerpo normativo no define lo que debe entenderse por derecho al nombre o tal vez al sexo genérico, ni tampoco fija su sentido o alcance, por lo que resultaba necesario observar este derecho desde la óptica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de sus interpretaciones autorizadas. Dicho lo anterior, indica el segundo párrafo del artículo 1 constitucional, donde se exige que el sentido de los derechos humanos se debe de interpretar de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales, de forma tal que se favorezca de manera más amplia a las personas. Esto se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir de dos métodos, el interpretativo, que es a saber, y el sistemático, que es el pro persona. Por ello, este juzgador manifiesta que la identificación cumple con la función del ser el nexo social de la identidad, siendo que uno de sus elementos determinantes es el nombre. Por tanto, al ser un derecho humano reconocido como tal, no emerge de las legislaciones particulares de cada estado, sino que es inherente a la persona humana, siendo además inalienable e imprescriptible. Con base en lo expuesto y atendiendo a la interpretación sistemática y al principio pro persona, la Suprema Corte concluye que el derecho al nombre contenido en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un derecho humano con el siguiente contenido y alcance. Está regido por el principio de autonomía de la voluntad, pues debe ser elegido libremente por la persona misma, los padres o tutores según sea el momento del registro. Por tanto, no puede existir ningún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión. Sin embargo, sí puede ser objeto de reglamentación estatal siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial y a la par incluye dos dimensiones. La primera es la relativa a tener un nombre, y la segunda la concerniente, que es al ejercicio de modificar el dado original por los padres al momento del registro. Por lo que una vez registrada la persona se debe de garantizar la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido sin distinción de género. Para finalizar, este curia puntualiza que en caso de que procediera a la expedición de una nueva acta a la recurrente, ello no se traducía en que su historia pasada se borraría o desaparecía, sino a partir de este momento, por lo que todos aquellos actos del individuo que hubiera realizado bajo su identidad anterior y que traen aparejados efectos jurídicos seguirían produciéndolos y le eran exigibles. De ahí que necesariamente la expedición de su nueva acta conlleva la anotación marginal que diera cuenta de la modificación, pero únicamente en su acta primigenia, mas no en las copias que de ella se pudieran expedir. Consecuentemente, de conformidad con los argumentos antes precisados y al haber resultado fundados los agravios hechos valer por la parte actora, este tribunal determina que resulta procedente condenar al registro civil para que el mismo haga entrega del acto jurídico denominado acta de nacimiento con las adecuaciones consideradas en el resultando 2 de este fallo.
para con ello revocar el auto de autoridad y otorgar el amparo y protección de la justicia de la Unión al quejoso. Por lo que entonces, a partir de esta reforma, podemos subrayar que todos gozamos de los mismos derechos humanos, los cuales deben de ser sin discriminación, derivado que los derechos humanos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Ahora bien, con nuestra doctrina internacional podemos manifestar que los derechos humanos son universales y estos ya se encuentran contemplados en la ley y garantizados por ella. No obstante, por la fuente del derecho internacional en materia de derechos humanos, establece las obligaciones que tienen todos los gobiernos para adquirir las medidas determinadas cuando se encuentren inmersos los derechos humanos de las personas, como así lo es para la entidad mexicana, porque el objetivo y la obligación para México a partir de esta reforma fue que dentro del ámbito de sus competencias se debe de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones a los derechos humanos de las personas, para con ello garantizar las libertades fundamentales. Por lo anterior dicho, todas estas aristas las encontramos reconocidas en nuestra Constitución mexicana, en específico en el artículo 1, como también en su cinta con los tratados internacionales donde el Estado mexicano sea parte. Por conclusión, este caso contiene mucha realidad de lo que hoy en día vivimos como gobernados y me hubiera gustado ondear más sobre este caso, pero se tendrá la oportunidad en un futuro próximo, siendo que estos tipos de actos arbitrarios no les doy cabida, siendo que desde antes de que estudiara Derecho me ha gustado tener empatía con las causas, estando en contra de los abusos. A su vez también me considero y deseo ser un grandioso abogado en litigio estratégico, toda vez que estos tienen como grada no memorizarse el derecho ni la doctrina, sino bien adquieren como herramienta primordial la capacidad de reflexionar sobre lo que es el derecho y la doctrina, como también el por qué las normas y en conjunto con el sistema legal siempre toman decisiones muy distintas a la verdadera apariencia del derecho. Por lo que con esta herramienta estimo que se tendría una capacidad para reflexionar, en consecuencia escogiendo rutas no establecidas ni simplistas como a veces resultan en su aplicación, siendo que con esta herramienta podríamos trazar una ruta propia en legalidad y constitucionalidad, porque el respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos, siendo que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias siempre tendrán la obligación como el deber de promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos reconocidos y consignados en favor del individuo. Y sin nada más que decir, gracias por su tiempo y espacio, por lo que tengamos un excelente día y recordemos, somos VG y hasta la próxima.